Bienvenidos a los servicios informativos de RT. Comenzamos, como siempre, repasando titulares. Según altos mandos del ejército sirio, militares gubernamentales han descubierto un taller donde los radicales fabricaban armas químicas en Guta Oriental. A su vez, en la misma zona, los grupos armados rebeldes se enfrentan en las calles, obstaculizando la salida de los civiles por los corredores humanitarios. Mientras que desde Rusia afirman tener todo preparado para comenzar la fabricación en serie del nuevo misil balístico Sarmat, la CIA y el Pentágono muestran tranquilidad al considerar que este tipo de armamento no está tan desarrollado como afirman desde el Kremlin. Iván Duque y Gustavo Petro son dos de los elegidos por los colombianos para postularse a presidente del país. En unas elecciones con una participación baja, en torno a 16 millones de ciudadanos, también se eligió a los representantes del Congreso, unos comicios donde por primera vez estuvieron las FARC como partido político. Los cubanos han salido masivamente a votar en la segunda etapa de los comicios generales de la isla. Con más del 78% de participación, los ciudadanos han elegido a los diputados que ocuparán el Parlamento y también los delegados de las 15 asambleas provinciales del Poder Popular. Tenemos mucho más que contar y analizar aquí en RT. Empezamos. En la zona siria de Guta Oriental se intensifican los combates. Allí se han desatado enfrentamientos entre los propios grupos armados que controlan el área. El motivo, su falta de acuerdo ante la propuesta de poder abandonar Guta si se separan de los terroristas, mientras las tropas sirias tienen que avanzar en el terreno para poder liberar a los civiles que se refugian del fuego cruzado. Vamos a analizar todo ello con nuestro corresponsal Rubén Carceller, que ya está aquí con nosotros. Rubén, ¿qué tal? Bueno, ¿qué se sabe? ¿Cuál es la última hora de esta región siria de Guta Oriental? Hola Javier, pues Guta Oriental es el último enclave donde hay una fuerte presencia terrorista, aunque como vemos está luchando hasta el último momento para que no sea así, pero son los grupos armados los que no están respetando este alto el fuego impuesto desde el pasado final de febrero por esta tregua humanitaria, y desde el Centro Ruso para la Reconciliación en Siria se han reunido con varios representantes de estos grupos para ofrecerles esta alternativa, que es la de que se separen del frente al-Nusra. También recientemente ha habido una nueva reunión con Jaish al-Islam para tratar sobre la evacuación de los heridos, de los enfermos y también de los civiles, pero todo esto ha provocado desacuerdos entre ellos mismos y enfrentamientos que están siendo llevados a las calles. Hay violentos enfrentamientos entre estas varias facciones y, por supuesto, aquí lo vemos, los más afectados son, como siempre, los civiles, pero si te parece, Javier, podemos ver también unas imágenes que hemos recibido recientemente de estos ataques entre estas varias formaciones. Aquí vemos algunas columnas de humo al final y sobre todo, bueno, esta poca calma, esta intranquilidad que está afectando a los civiles, que recordemos que incluso se les está haciendo todo lo imposible para que no puedan utilizar este corredor humanitario. Justamente, Rubén, hablando de civiles, son ellos mismos los que han exigido en reiteradas ocasiones que, por favor, finalice este confrontamiento entre las partes en Guta Oriental. Sí, Javier, ya la semana pasada había una oleada de protestas en varios puntos cercanos a Guta Oriental. Enseguida vamos a poder ver concretamente cuáles son las ciudades donde se estaban produciendo estas protestas, en las cuales la gente recordaba que los radicales han vendido al país, están abandonando incluso la patria y lo que hacen es perseguir sus propios intereses. Estas son imágenes de estas protestas donde vemos a la gente avanzar pacíficamente portando la bandera siria y, sobre todo, pues muy importante recordar cuáles son los ánimos del pueblo. Podemos incluso escuchar qué es lo que decía una de estas personas respecto a cómo está la situación. No permitían que nadie se moviera, traían de vuelta a quien intentase huir y lo encerraban en un sótano. Están encerrando a la gente en los sótanos de Duma y de aquí, en Mesraba. Escuchábamos estas palabras procedentes de Mesraba. Enseguida también vamos a ubicar cuáles han sido los movimientos del ejército sirio. Vemos toda esta área marcada en puntuado amarillo, en puntos amarillos, que es el dominio que tenían antes los grupos armados
armados, y vemos que ahora el ejército ha conseguido no solamente reducir su presencia, sino también, muy importante, dividirlos en dos grupos separados, marcados, efectivamente, que corresponden también con los dos corredores humanitarios, el primero en el norte y el segundo en el sur, entre Jizrin y Almleja, facilitando, por lo tanto, que también el propio movimiento de los civiles esté perfectamente ordenado entre estos dos pasajes. Y las intenciones del ejército son intentar dividir un tercer grupo de esta área para poder, con esa máxima de divide y vencerás, poder luchar contra el terrorismo. Estas son imágenes del avance de estas tropas, de los luchadores de los ejércitos sirios después de toda esta operación, en la cual también es importante destacar que justamente durante el operativo han encontrado un laboratorio donde se estarían fabricando armas químicas, pero unas armas químicas que vienen con la misma intención que las que anunciábamos la semana pasada, para intentar hacer estas dramatizaciones que servirían para una provocación más contra Damasco, con unas armas químicas que la semana pasada eran 24 toneladas y que, por supuesto, se tiene que hacer todo lo posible para verificar un contenido tan sensible, y que los medios occidentales evidentemente utilizan para atacar desde sus titulares al régimen que así califican de Bashar al-Assad. Importante, sin duda, Rubén, esta información. Veremos cuál es el futuro de los próximos días en Ghouta Oriental, una región ahora mismo clave en Siria. Gracias por todo lo que nos has contado. Nosotros vamos a seguir abordando esta situación de Ghouta Oriental, ya que hemos contactado con el analista internacional Carlos Martínez. Él cree que los radicales buscan ahora recuperar los territorios perdidos, pero podrían hacerlo solo con el respaldo de Occidente. Para contar con su apoyo, asegura, utilizarán las provocaciones con armas químicas. Los terroristas en Siria saben que la única manera que tienen para recuperar el territorio en la guerra perdida es que Occidente se involucre en la guerra en su apoyo. ¿Y cómo están intentando conseguir que Occidente se involucre en esa guerra? Es demostrar que el gobierno de Siria utiliza armas químicas. Y como no las utiliza porque además no es necesario, pues las armas químicas las utilizan ellos, y haciendo uso de que todos los medios de comunicación occidentales están a su favor, pues culpan al gobierno sirio y a sus aliados. Algo que es evidente que desde el sentido común sabemos que no precisan armas químicas para ganar una guerra que, por cierto, ya tienen ganada. Y además, perjudicar a una población que es la suya y que en su mayoría están con el gobierno sirio y no con los grupos rebeldes. El Ministerio de Defensa de Rusia afirma que la industria del país está lista para producir los innovadores misiles balísticos intercontinentales Sarmat en las cantidades que necesitan sus fuerzas armadas. Este arsenal fue presentado junto a otras novedades militares por el presidente Vladimir Putin. El Ministerio de Defensa responde así a las declaraciones del jefe del Pentágono, quien dijo que el armamento ruso está aún en fase de desarrollo. Semyon Senderov tuvo la oportunidad de acceder a un centro de control de los misiles rusos y nos trae más detalles. No teníamos y no tenemos planes para usar este potencial con objetivos ofensivos y agresivos. No estamos amenazando a nadie. En su mensaje ante el Parlamento, Vladimir Putin aseguraba que el arsenal nuclear del que dispone Rusia solo existe para el equilibrio y con ello se busca solo mantener la paz. Declaraciones que aún así provocaron un sinfín de reacciones de preocupación en los medios internacionales. Nosotros tuvimos el privilegio de acceder al arsenal de misiles ruso y descubrir cómo iba evolucionando. En esta sala están representados los misiles de múltiples generaciones, pero nuestra atención ha captado el de mayor potencial. Este es el famoso R-36M, el misil balístico intercontinental conocido también como Voivoda. Se considera uno de los más potentes en el mundo. Ahora viene el Sarmat, que tendrá más velocidad a la hora de lanzamiento y además podrá realizar maniobras, lo que lo convierte prácticamente en inmune ante los sistemas antimisiles.
Sarmat fue presentado de forma oficial precisamente durante el mensaje del presidente ruso. Su ventaja en parte también se debe a la posibilidad de engañar al escudo antiaéreo con ojivas falsas. Sarmat no tiene limitación en distancia, no tiene limitación en el grado de precisión. Además, crea condiciones para que los sistemas de radiolocalización no sepan cuáles ojivas son reales y cuáles falsas. El nuevo misil puede destruir los blancos pasando por el Polo Norte o por el Polo Sur, teniendo un alcance que supera los 17.000 kilómetros. Los creadores, además, han encontrado la manera de minimizar el presupuesto. En gran manera se utilizó el complejo antiguo de Voivoda, así que puede entrar en la explotación sin muchos gastos, ya que se podrán utilizar los mismos hilos de Voivoda. Puede transportar ojivas de cualquier clase de potencia. Un solo ataque podría destruir varios estados estadounidenses o toda Francia. La cooperativa de empresas junto con el Ministerio de Defensa han iniciado la fase activa de las pruebas en el primer cosmódromo estatal del Ministerio de Defensa. Ya se han llevado a cabo las pruebas preliminares. El 27 de diciembre del año pasado se realizó el primer lanzamiento del misil Sarmat. Este es el puesto de mando central que controla todas las bases en Rusia que disponen de misiles. Los soldados de transmisiones manejan toda la información que entra y sale y alertan de las interferencias. Sin embargo, el nivel de secretismo es a veces tan alto que los mismos comunicadores no saben qué exactamente están enviando. Solo pasan el código que les habían entregado los jefes. Los pasillos, que están a 30 metros bajo tierra, representan un verdadero laberinto y en total miden 1 kilómetro. Todo está listo para un eventual ataque, sin embargo, todos guardan la esperanza de que el momento para el uso bélico de los misiles no llegue nunca. Semyon Sendrov, RT, provincia de Moscú. Nos vamos ahora hasta España. Allí la defensa de Jordi Sánchez ha presentado un recurso ante la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo por la negativa de la Corte a la excarcelación del político independentista. Anteriormente, el Supremo rechazó que el candidato a presidir la Generalitat pudiera abandonar la prisión y acudir al pleno de investidura que había sido programado inicialmente para esta jornada. Por ello, sigue sin despejarse la incógnita sobre la formación del futuro gobierno regional. Los abogados de Sánchez planearon en un principio acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, pero luego decidieron agotar primero todas las vías legales en España. Tras el fallo del Supremo, el presidente del Parlamento catalán suspendió el pleno de investidura de Sánchez, quien había sido propuesto por Carles Puigdemont hace 2 semanas. Este fin de semana, la organización que dirigía Sánchez encabezó unas manifestaciones para exigir al bloque independentista que proclame la República sin más demoras. Y en Estados Unidos, a las habituales acusaciones sin pruebas sobre una supuesta injerencia rusa, se suma el hecho de que Washington tilda a Moscú y Pekín de ser las principales amenazas para sus intereses. Vamos a analizar estas nuevas declaraciones de los Estados Unidos con nuestra corresponsal, Julia Muriel Dominsain, que ya está ahí con nosotros. Julia, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos, ¿de qué se trata esta nueva y de nuevo polémica? Bueno, este nuevo capítulo se puede titular Sin dudas, pero también sin evidencias. Al menos esto se entiende de las declaraciones de Mike Pompeo, director de la CIA, que dice fueron los rusos quienes estuvieron realmente involucrados en esto, pero también dice que no pueden explicar la causa y el efecto. Es decir, no pueden explicar qué consecuencias podría haber tenido esta supuesta injerencia. Esto también se apoya en el informe de evaluación de amenazas mundiales, en la que Washington pone a Rusia y a China como las principales amenazas actuales, pero también futuras. Es el informe que estamos viendo y aquí vemos la cita exacta en donde los mencionan. Entonces, como las amenazas para los intereses de Estados Unidos que seguirán viniendo de estos dos países. Pero ¿qué métodos dice Washington que utilizan para hacer esto? Bueno, por un lado, propaganda, también las redes sociales, que es una de las principales acusaciones respecto de Rusia, también usuarios falsos y portavoces amables que, según Estados Unidos, no muestran lo que verdaderamente es Rusia. Y también, una de las cosas curiosas es que no solo estas acusaciones llegan por parte de los Estados Unidos, ¿verdad, Julia? Exactamente, porque también si miramos hacia Europa, ¿qué es lo que creen que va a suceder? ¿Cuáles son estas acusaciones? Al menos según el comandante del Mando Supremo Aliado para Europa, dice Rusia lleva a cabo una campaña de desestabilización para cambiar el orden internacional
fracturar la OTAN y socavar el liderazgo de Estados Unidos en el mundo. Bastante concisa esta declaración. Pero le preguntó en una entrevista de NBC, le preguntaron al presidente ruso Vladimir Putin sobre la injerencia y vamos a escuchar lo que él mismo decía. Vamos. ¿Rusia no intervino en las elecciones de Estados Unidos? No, y no planea hacerlo. Es imposible, imposible para nosotros. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo habría hecho? Tenemos nuestros principios. No permitimos interferir en nuestros asuntos internos y no entramos en los de otros. Es nuestro principio. Eso es lo primero. Y lo segundo, no tenemos esos instrumentos. Bueno, ya lo escuchábamos, no está entonces en sus intenciones, pero tampoco tendría los medios. Y según un artículo del New York Times, aquí lo vemos, hablábamos de Rusia y de China, pero dicen que aún todo lo que está sucediendo, igualmente China queda en un segundo lugar porque es tal la obsesión con Rusia que es la prioridad absoluta. Bueno, Julia, por lo que vemos sigue esa preocupación constante de los Estados Unidos y también de Europa con esta supuesta injerencia de Rusia. Gracias por contarnos todo ello. Nosotros seguimos con la información. Mientras, Rusia también se encuentra en su recta final para los comicios donde elegirá su presidente para los próximos 6 años. Algunos ciudadanos residentes en el extranjero ya han podido depositar incluso su voto. Estas imágenes nos llegan desde la ciudad estadounidense de San Francisco. Tras el cierre del consulado ruso, las urnas fueron trasladadas a una catedral ortodoxa. Precisamente tras la crisis diplomática ocurrida entre ambos países, California se quedó sin representantes rusos. Ahora los diplomáticos del consulado general ubicado en la ciudad de Seattle tienen previsto realizar una gira por las ciudades del estado de California para llevar los comicios a los rusos que viven allí. Las elecciones presidenciales rusas tendrán lugar el próximo 18 de marzo. La Comisión Electoral Nacional de Cuba afirma que fue masiva la participación en los comicios para elegir a los diputados del Parlamento y a los delegados de las asambleas provinciales del Poder Popular. Se trata de un proceso que abre una nueva etapa, puesto que en abril el recién conformado legislativo elegirá al sucesor de Raúl Castro. Nuestro corresponsal Oliver Zamora Oria nos amplía la información desde la capital, desde La Habana. La Comisión Nacional Electoral ha calificado de masiva y de satisfactoria esta jornada electoral. Los datos así parecen demostrarlo. Cuando faltaba todavía algún tiempo para el mediodía, este domingo 11 de marzo, ya casi la mitad de los electores habían ejercido su derecho al voto y cuando faltaba una hora para el cierre oficial de los colegios electorales, ya la cifra de participación superaba el 78%. Los principales dirigentes del país que fueron nominados como candidatos a la Asamblea Nacional, al Parlamento cubano, se trasladaron a las regiones del país por donde fueron nominados, entre ellos el propio presidente Raúl Castro Ruz, que fue hasta el municipio del Segundo Frente en la provincia de Santiago de Cuba. Allí abrió su colegio electoral y también el primer vicepresidente Miguel Díaz-Canel, una figura que ha concentrado mucha atención mediática en esta coyuntura, en esta jornada electoral específicamente. Se trasladó hasta la provincia de Villa Clara, en Santa Clara. Allí ejerció su derecho al voto y posterior a esta actividad tuvo un intercambio con la prensa acreditada en ese lugar. Escuchemos algunas de las palabras dadas por el dirigente cubano en su conversación con la prensa en la mañana de este domingo. Ese gobierno que estamos eligiendo va a ser un gobierno que se va a deber al pueblo. El pueblo va a participar en las decisiones que tome ese gobierno. Ese gobierno va a hacer las cosas en función también del vínculo con el pueblo. Y el pueblo además de participar, fíjense, ya nominó, ya eligió, va a participar, el pueblo también puede revocar si alguien no cumple con su responsabilidad. El equipo de RT en español visitó algunos de los colegios electorales en la capital donde muchos cubanos, muchos habaneros ejercían su derecho al voto. Algunos nos contaban la importancia que tienen específica estas elecciones porque estamos hablando de la elección del Parlamento que elegirá al nuevo gobierno, que elegirá al nuevo presidente del país, al sustituto del actual presidente Raúl Castro, lo que significa un cambio en la dirección del país de la generación histórica a una generación
población formada y nacida en la revolución. Escuchemos algunos de estos criterios. Pensamos que es muy importante ratificar el sistema que tenemos, socialista, que tiene toda una serie de valores, y por eso le damos importancia a expresarlo en las urnas. A partir del 19 de abril debe comenzar una nueva etapa en la que los continuadores serán las personas que en su mayoría, en un porcentaje importante, pueden ser personas de una generación diferente a la dirección histórica, pero que son personas formadas en la Revolución Cubana. Pienso que es importante venir a ejercer el voto porque todo cubano tiene derecho a elegir a sus representantes. Así como todos nosotros los jóvenes deberíamos hacer lo mismo, porque nosotros al final somos el futuro de Cuba y el futuro del mundo. Ahora viene un proceso de recopilación y de verificación de los datos emitidos por los diferentes colegios electorales, y según se ha anunciado este lunes en una conferencia de prensa de las autoridades electorales que debe tener lugar en la tarde, bueno, pues se darán a conocer ya los resultados parciales de esta jornada electoral. En Nepal asciende a 50 el número de muertos al estrellarse un avión de pasajeros durante su aterrizaje en el aeropuerto de Katmandú. Todavía no se ha podido concretar el número de heridos. En total, 71 personas viajaban a bordo del avión que había despegado desde Bangladesh. Se informa de que todos los vuelos del aeropuerto de Katmandú han sido cancelados. Los motivos de la catástrofe se están investigando. El director general de la aviación civil nepalí señaló, no obstante, que solo se había permitido a la aeronave que aterrizase desde la ruta sur de la pista, pero lo hizo desde el norte. El pasajero, además, dijo a los medios locales que el avión hizo movimientos extraños al acercarse a su destino. Repasamos ahora más noticias en nuestro formato en breve. Corea del Norte aún no ha comentado el posible encuentro entre su líder, Kim Jong-un, y el presidente estadounidense Donald Trump. Las autoridades surcoreanas, que han servido de mediación, han hecho hincapié en este hecho. El pasado viernes, el mandatario norteamericano aceptó la propuesta del norcoreano de celebrar un diálogo directo. Aunque los detalles de esta posible cita siguen sin concretarse, Washington recalcó que no hará concesiones a Pyongyang y que mantendrá su presión mediante sanciones. Nuevos datos sobre la muerte en España del niño de 8 años Gabriel Cruz. La autopsia ha concluido que el menor fue estrangulado. El domingo la policía encontró su cadáver en el coche de la novia de su padre. La mujer, de 43 años y de origen dominicano, habría intentado esconder el cuerpo. El pequeño desapareció a finales de febrero cuando salió a jugar a casa de su amigo en una localidad situada en el sudeste del país. La industria mundial de la moda ha perdido a una de sus estrellas. Un socio del icónico diseñador francés Hubert de Givenchy ha confirmado la muerte del modista. Givenchy falleció el pasado sábado a los 91 años. El diseñador logró el reconocimiento mundial con su casa de moda. Entre sus trabajos más reconocidos, que a menudo se califican a la vez como innovadores y atemporales, destacan los vestuarios de algunas películas de la actriz Audrey Hepburn. Esclarezcan primero lo que pasó. Este fue el consejo que dio Vladimir Putin a un periodista de la BBC al comentarle por primera vez el caso del agente doble Sergei Skripal, envenenado en Reino Unido. El reportero preguntó al presidente ruso si Moscú es culpable de lo sucedido. Esta fue la respuesta. Mire, aquí tratamos la agricultura, que como ves se usa para crear mejores condiciones para la vida de la gente. Y usted me habla de tragedia. Esclarezcan primero lo que pasó y ya lo debatiremos luego. Por su parte, la Embajada de Rusia en Reino Unido dijo que la propaganda antirrusa en los medios británicos perjudica la investigación y a las relaciones diplomáticas entre ambos países. El pasado 4 de marzo, Sergei Skripal y su hija Julia fueron envenenados con un agente nervioso en un centro comercial de Salisbury. Sergei Skripal trabajó en el Departamento General de Inteligencia de las Fuerzas Armadas de Rusia, fue condenado a prisión por espiar para Londres y posteriormente obtuvo la libertad gracias a un intercambio de espías y se refugió en tierras británicas.